tal a todos? Es un placer saludarles y en esta ocasión vamos a seguir con los temas que estamos desarrollando en presupuesto y tesorería. Hemos visto que la capacidad del efectivo que pueda tener un negocio va a implicar muchas veces el requerimiento de fondeo. Para ello hemos estado hablando de apalancamiento y para esto hemos estudiado el grado de apalancamiento operativo, financiero y total. En esta ocasión vamos a ver el grado de apalancamiento operativo y cuáles son sus métodos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado en clase para calcular, partiendo de que una variación en la utilidad operativa puede ser causada por el nivel de operaciones. Estudiamos que la utilidad operativa la vamos a definir con una UT y el nivel de operaciones con una Q, donde delta va a ser la variación tanto entre la utilidad operativa o también la variación que pueda surgir en el nivel de operaciones. Recordemos el grado de apalancamiento operativo o GAO, lo vamos a expresar desde el método 1, que sigue la expresión matemática, como la variación de la utilidad operativa dividida entre la utilidad operativa actual. Ese factor se va a dividir entre la variación del nivel de operaciones entre el nivel de operaciones actual. Vamos a ver un ejemplo en el cual una compañía va a tener las siguientes niveles de operación. Tiene actualmente 5.000 unidades, tiene un precio medio de 25.000, un costo variable de 10.000 y un costo fijo de 50 millones. Esta compañía decide estimar un nuevo nivel de operaciones a 7.500 unidades por mes. ¿Qué impacto tiene el grado de apalancamiento operativo? Recordemos que aquí vamos a ver si aumenta o disminuye el grado de apalancamiento de utilidad operativa. Esto va a ser dado en porcentajes y vamos a ver la cantidad actual o el nivel de operaciones actuales de 5.000, el nuevo, el que se quiere llegar es de 7.500. Vamos a encontrar delta como primer paso. Para eso restamos el grado de nivel de operaciones nuevo menos el actual y eso nos va a dar una variación de 2.500 unidades. Luego obtenemos la operación, la utilidad operativa actual y vamos a tomar los 25.000, que si recordamos estos 25.000 es el precio promedio, y vamos a usar también el costo variable de 10.000 y los 50 millones que son los fijos. Restamos los 25.000 menos los 10.000 y ese factor lo vamos a multiplicar por la cantidad actual de unidades. Eso resultado le vamos a restar los costos fijos, que en este caso serían los 50 millones. Nos va a dar una utilidad operativa de 25 millones. Posteriormente vamos a calcular la utilidad operativa nueva. Hacemos el mismo esquema, solo que en este caso vamos a variar la cantidad, porque vamos a tomar la cantidad nueva a producir, que serían 7.500 unidades. Tomamos el precio promedio menos los costos variables multiplicados por las 7.500 unidades menos los costos fijos, nos da 62.500.000. Ahora sacamos el delta, que sería la variación de la utilidad operativa menos nueva, ¿verdad? La utilidad operativa nueva menos la utilidad operativa actual. Para eso restamos los 62.500.000 menos los 25 millones y nos da 37.500 millones como resultado de la variación de la utilidad operativa. Ahora sí podemos aplicar la expresión matemática que estudiamos, en la cual tomamos el delta de la utilidad operativa y lo dividimos entre la utilidad operativa actual. Ese factor lo vamos a dividir entre el factor de el delta de la cantidad o el nivel de operaciones entre la cantidad de nivel de operaciones actual, que sería 2.500 entre 5.000. Al hacer esta división vamos a obtener un resultado de 3.0. Esto significa que a medida que incrementen las operaciones, porcentualmente la utilidad operativa incrementará un 3%. Este es en el grado de interpretación. Recordemos, acabamos de ver el grado de apalancamiento operativo a través del método matemático. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos otro de los métodos que hemos visto? Que sería utilizando el margen de contribución. Hay que recordar que del estado de resultado, como lo estudiamos en las sesiones que se han presentado en clase, hay un término funcional y para la toma de decisiones, y nosotros veíamos de que íbamos a encontrar algo que se llama margen de contribución.
lo vamos a aplicar para el GAO, el GAO de apalancamiento operativo. Lo vamos a representar como los ingresos totales menos los costos variables, partiendo de que ingresos menos costos variables es igual al margen de contribución. En este caso hay que recordar también, aquí mostrábamos en fórmula cómo se despeja el margen de contribución, y lo vamos a definir o a expresar como el margen de contribución va a ser igual a P menos los costos variables unitarios, ese factor, multiplicado por Q, donde MC es el margen de contribución, P es el precio, el costo variable unitario es el costo, el CBU es el costo variable unitario, y Q va a ser el volumen o nivel de operaciones. Acá vamos a sustituir la fórmula, ¿verdad? Tomando siempre la parte de la formulación del GAO. Recordábamos que ya teníamos en el GAO el delta de la utilidad operativa dividido entre la utilidad operativa actual, factor de la utilidad, perdón, del delta del nivel de operaciones entre el nivel de operaciones actual. Eso es lo que aplicábamos en el GAO. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, verdad? Hacemos la parte del despeje de la fórmula para encontrar, de acuerdo al margen de contribución, cómo quedaría la fórmula, ¿verdad? Para este tipo de método. Esta que está en azulito es en la que nos debemos de centrar en el resumen, ya la condensación de la fórmula como tal a través del margen de contribución. Esto ya, ¿por qué les dejé todo el proceso? Porque es cómo surgió el despeje para llegar al grado de apalancamiento operativo. Es decir, que para calcular por el margen de contribución vamos a tener el margen de contribución dividido entre el margen de contribución menos los costos fijos. Y aquí tenemos la expresión ya resumida y también con sus el conocimiento, ¿verdad?, de cada una de las expresiones. GAO igual grado de apalancamiento operativo, el MC el margen de contribución, la UT la utilidad operativa y la CF serían los costos fijos. Entonces, por este método vamos a tomar siempre las cifras que estuvimos estudiando, ¿verdad? Habíamos hablado anteriormente que el nivel de operaciones era de 7.500 unidades, y vamos a encontrar ese nuevo nivel de operaciones. Entonces partíamos, el nivel de operaciones actual es de 5.000 unidades, el precio medio es de 25.000, el costo variable es de 10.000 y los costos fijos son de 50 millones. Eso es lo que teníamos. Al aplicar el método del margen de contribución, vamos a tener que el margen de contribución, que sería el primer paso que vamos a desarrollar, lo vamos a obtener por el precio menos los costos variables, ese factor por la cantidad. Entonces vamos a tomar 25.000, que sería el precio medio, menos los costos variables, que serían los $10.000. Ese factor lo multiplicamos por el nivel de operaciones actual, que son 5.000. Eso nos va a dar un valor de 75 millones de dólares. Ahora vamos a calcular la utilidad operativa y ahí vamos a aplicar el margen de contribución restándole el costo fijo, y tomamos los 75 millones menos los 50 millones de costo fijo, tendremos una utilidad de operación de 25 millones. Ahora podemos aplicar el GAO, margen de contribución entre la utilidad operativa, como podemos también condensarlo. Tenemos 75 millones entre 25 millones, eso nos va a dar un 3.0. Significa que también por este método llegamos al 3% de incremento al evaluar, ¿verdad?, la proyección que estamos desarrollando. Como vemos, usted puede aplicar el método que se le sea más factible y vemos que llegamos al mismo resultado, que es lo que acabamos nosotros de estudiar. Luego existe el método de punto de equilibrio. Estuvimos hablando en sesiones anteriores en el material compartido la parte del punto de equilibrio, y ahora vamos a tomar siempre el grado de apalancamiento a través de la expresión siempre la que acabamos de ver del margen de contribución entre utilidad operativa
y para poder recalcular la expresión al punto de equilibrio. Voy a resumirla porque podemos sintetizar así el grado de apalancamiento operativo para el método de punto de equilibrio. El GAO va a ser igual al nivel actual de operaciones, factor D o dividido, entre el factor D, el nivel de operaciones menos el punto de equilibrio operativo. Esto lo estuvimos reforzando un poco en la clase del cálculo del punto de equilibrio para llegar a esta utilidad, ¿verdad?, del grado de apalancamiento operativo. Recuerde y tome en cuenta esto: las fórmulas de azulito son ya las condensaciones de todo el proceso que se ha hecho de despeje para llegar a las fórmulas resumidas. Es así que vamos a tomar siempre para la empresa los graduandos y vamos a poder ver cómo se aplica el grado de apalancamiento operativo. Decíamos que esta empresa tenía un nivel de operaciones de 5,000 unidades y un precio medio de 25,000. El costo variable es de 10,000 y los costos fijos son de 50 millones. Vamos a aplicar la fórmula del punto de equilibrio y eso va a ser: primero calculamos la cantidad en equilibrio, como se puede llamar también, y es costos fijos entre precio menos el costo variable, entre ese factor. Y esa es una fórmula de punto de equilibrio para calcular la cantidad en equilibrio. Y ahí tenemos que va a ser igual a 50 millones de costos fijos divididos entre el factor de 25,000 menos 10,000 dólares de costos variables. Eso nos va a dar 3,333.3 unidades. Ahí vamos a usar todos los decimales para efectos de una aproximación más certera. Luego aplicamos la fórmula que acabamos de ver ya condensada del GAO, que va a ser igual a la cantidad en equilibrio entre, a la cantidad actual, ¿verdad?, el nivel de operaciones actual, entre el nivel de operaciones actual menos el nivel de operaciones en equilibrio. Eso nos va a dar 5,000 entre el factor de 5,000 menos 3,333.3 unidades. Aproximándolo nos va a llegar o nos va a dar siempre el grado de apalancamiento del 3%. Como vemos, por los distintos métodos que hemos estudiado, tanto el método matemático, el método de margen de contribución y el método de punto de equilibrio, llegamos a los 3% de incremento, es decir, a la misma respuesta. Usted puede optar en la práctica, ¿verdad?, con qué método se facilita más, o usted de pronto se le facilita más calcularlo, ¿verdad? Pero no le va a variar, ¿verdad? Salvo acá veíamos que el punto de equilibrio por aproximación va a llegar en decimales, pero siempre llegamos al mismo 3%. Bueno, esto es lo que hemos visto en apalancamiento operativo y espero que también siga avanzando en su carrera y también en su materia de presupuesto de tesorería. Esté pendiente de los siguientes videos y también de las sesiones que estamos desarrollando en Microsoft Teams. Hasta acá con este video, animarlos a seguir adelante y seguimos en contacto por los medios que ya hemos establecido. Bendiciones a todos.